Yo parezco un disco rayado, porque he dicho esto en varias oportunidades a lo largo del tiempo. Nuevamente estamos parchando una ley. El pasado miércoles 10 de octubre, mientras tú estabas mandándole en directo en tus estados de WhatsApp, historias de Instagram y en el TikTok, ¿acaso eres la fecha de hoy? ¿Porque eres un 10 de 10? Se promulgó la ley número 31893, Ley de Medidas Estratégicas y Disposiciones Económicas y Tributarias para el Fortalecimiento y Posicionamiento del Ecosistema del Libro y de la Lectura, o como la llamó el Ministerio de Cultura, Ley del Libro y la Lectura, y que el Congreso de la República votó a favor de manera unánime. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Economía referido a la Ley de Medidas Estratégicas y Disposiciones Económicas y Tributarias para el fortalecimiento y posicionamiento del ecosistema del libro y de la lectura. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía. Presidente, por favor, con la misma asistencia solicito la exoneración de segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Economía, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Han votado a favor 113 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Más a favor, Coaila, Salguana y Pablo Medina. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Escuchemos un poquito de la ceremonia de promulgación. Y acá está esta ley, para las peruanas, para los peruanos, para que todos se puedan motivar en la lectura, para que esta pueda ser más accesible, los libros puedan tener un costo más accesible a los que querramos leer. Y desde los colegios, nuestros profesores de literatura, de lenguaje, motiven a sus alumnos a la buena lectura. Y ojalá también la prensa, desde sus pantallas gigantes, nos ayuden a motivar a todos los peruanos a tener ese amor por la lectura. Y bueno, ayudemos a motivar entonces. ¿Cuáles son las novedades de esta nueva ley? En la ley de 2020 se mencionaba que el tope para pedir reintegro tributario era 150 UITs, que son más o menos 745.000 soles de ganancia neta por año de la editorial que pide el beneficio. Y ahora en el proyecto que se ha aprobado no dice nada, o sea que simplemente no aparece nada, no dice que debe haber un tope. Entonces no sé si eso significa que ahora todos son beneficiarios o que se han equivocado y lo van a corregir. Pero el asunto es que la primera vez apareció en la ley, luego en el reglamento se vuelve a tocar el tema, y en esta segunda vez no sale en la ley, entonces el reglamento no tiene la obligación de reglamentar ese artículo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Será por eso que algunos medios han mencionado que, con la aprobación de su renovación, la medida estará vigente a largo plazo y no cada 3 años como ocurría anteriormente? ¿O como también que deja sin efecto la tributación al impuesto general de la venta de los libros de manera permanente? Revisemos la ley. ¿Qué dice la número 31053? De nombre, Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, publicada en el diario El Peruano el jueves 15 de octubre del 2020. En el artículo 30, llamado Reintegro tributario del impuesto general a las ventas, en el párrafo 30.1 dice: los editores de libros cuyos ingresos netos anuales sean hasta de 150 UIT tendrán derecho al reintegro tributario equivalente al impuesto general a las ventas, consignado separadamente en los comprobantes de pago correspondientes a sus adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de preprensa electrónica y servicios gráficos destinados a la realización del proyecto editorial. En el año 2020, el valor de una UIT era de 4.300 soles. Significa que sin contar los cambios en el valor de la unidad impositiva tributaria UIT, las editoriales podrían acceder al reintegro tributario de hasta 645.000 soles. Reitero, sin contar los cambios del valor de las UIT que se dan por año. Al 2023, una UIT equivale a 4.950 soles. El valor de 150 UIT es igual a 742.500 soles. Además, en el párrafo 30.2 dice: el reintegro tributario dispuesto en este artículo regirá por un periodo de 3 años, contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo establecido en el Decreto de Urgencia 003-2019. Es una cosa que me parece de cuidado. ¿Por qué? Porque eso significaría que los grandes ahora también forman parte del beneficio cuando se había dicho que esto era un tema de promoción y fomento. Claro. No digo que no lo merezcan, en realidad todos merecen el beneficio. Pero si hay reglas, en todo caso las modificas para que todos participen, ¿no? Porque antes estabas sacando a unos del juego, ¿no? Los más grandes. Claro, y buscarías de repente impulsar a los más pequeños si es que le vas a quitar. Cambiar, o sea, si quieres impulsar a los pequeños, pon reglas que sean más asequibles para los pequeños y también ponle las reglas a los grandes. Y le dices, oye, tú vas a beneficiarte por tramos.
O sea, hay muchas maneras. Señor, qué suerte tienen algunos. O sea, como digo, es un parche. Y entonces cuando comienzas a mirar uno a uno los artículos de esta nueva ley, encuentras que son complementos de leyes anteriores. Por ejemplo, ahora me parece genial que se haya incorporado al ebook expresamente, o al libro digital o al libro electrónico, expresamente en uno de los artículos. Y se le va a exonerar de impuestos a partir del 16 de octubre. Según la Ley número 31893, Ley de Medidas Estratégicas y Disposiciones Tributarias para el Fortalecimiento y Posicionamiento del Libro y de la Lectura, celebrada su promulgación como Ley del Libro y de la Lectura, disculpen que sea reiterativo, menciona en el artículo 12 de título Exoneración del Impuesto General a las Ventas IGB a la importación o venta en el país de libros y productos editoriales afines, en el párrafo 12.2 dice: en el reglamento de la presente ley se dictan los procedimientos necesarios para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, debiendo incorporar como parte de la exoneración al libro electrónico, libro digital, ebook, definido en la Ley 31053, ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro. Según la ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro electrónico, libro digital, ebook, se define como obra reproducida, distribuida o puesta a disposición por medios electrónicos o digitales a través de Internet u otras vías informáticas, así como a través de todo soporte en material o tecnología conocida o por conocerse. Tiene el mismo régimen de protección que el libro impreso y o los productos editoriales afines. Pero aquí hay un detalle. En el párrafo 29.1 del artículo 29 titulado Exoneración del Impuesto General a las Ventas, dice: están exonerados del impuesto general a las ventas la importación y o venta en el país de los libros y productos editoriales afines. El presente artículo rige a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley y tiene un plazo de vigencia de 3 años. ¿Y qué dice la nueva ley celebrada por el Ministerio de Cultura como Ley del Libro y de la Lectura? Disculpen que de nuevo sea reiterativo. En el artículo 12 de título Exoneración del Impuesto General a las Ventas, IGB, a la importación o venta en el país de libros y productos editoriales afines, en ninguno de sus párrafos se encuentra un periodo de vigencia o plazo. Ok, ¿eso es todo lo que aparece en la ley respecto a exoneraciones de impuestos? Una cosa que se recuperó, que se había perdido hace bastante tiempo, es la exoneración del impuesto a la renta, a las regalías de los autores, que no estaba en la ley, o sea, estuvo en la original, pero esos derechos se perdieron como el 2006, si no me equivoco, solo duraron 3 años. Y lo han vuelto a poner, pero solo por 3 años. Entonces eso quiere decir que dentro de 3 años otra vez van a salir todos los representantes del gremio a decir: tenemos que aprobar la modificación de la ley para que los autores no cobren impuestos. Que lo dicen cada 3 años, hay una pelea parecida. Hagamos un clipping de medios. Esto es Canal N en julio del 2015. La Cámara Peruana del Libro confía en que el Congreso dará luz verde a la ley de beneficios tributarios a la industria editorial. Esto es TV Perú en octubre del 2018. La prórroga de la vigencia de los beneficios tributarios para la ley del libro continuará fomentando el gusto por la lectura, asegura la Cámara Peruana del Libro, que busca que esta normativa sea de carácter permanente. Esto es RPP en octubre del 2019. El Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que prorroga por 1 año más los beneficios tributarios al sector editorial. ¿Por qué? Porque ya vencían justamente el día de hoy. Esto es Exitosa en octubre del 2020. Estamos con Willy del Pozo, presidente de la Cámara Peruana del Libro. Gremios editoriales piden se debata nueva ley del libro. Y esto es RPP en agosto del 2023. La política que debemos tener en beneficio de la lectura es para siempre. Lo que nosotros estamos pidiendo por esto es la inafectación de estos impuestos al libro. Pero no podemos exonerar de manera permanente o indefinida. Esto me hace recordar un poco lo que pasó con el licenciamiento de las universidades. El licenciamiento no puede ser permanente porque el paso del tiempo hará que, en ese caso, las universidades evolucionen y brinden un servicio de calidad acorde a los nuevos tiempos. Y si cumplen esos estándares, se les renueva la licencia. ¿No les parece? Yo creo que hay elementos en donde podemos mantener ciertos beneficios. Que, sobre todo, el asunto es el siguiente. Si tú llamas una ley de fomento y de promoción, lo que estás buscando es que ese sector se fortalezca, crezca, se convierta en competitivo a nivel regional, lo que sea. Y cuando llegue ese momento, ¿ya vas a dejar de ser competitivo? Vas a seguir siendo competitivo, se supone, porque te has perfeccionado, has mejorado tus procesos, lo que sea. El mercado ha crecido, el mercado consume, hay bibliotecas, hay lectores, hay todo. Entonces ya las condiciones, como bien dices tú, han cambiado. Entonces ya los beneficios o desaparecen o cambian. El asunto es el siguiente: solo hay 2 países de Latinoamérica que no tienen exoneración del IGB o del IVA.
que son Chile y Honduras, si no me equivoco. Honduras o Guatemala, pero es un país de Centroamérica. Recordemos lo que se dijo en la última Feria Internacional del Libro. Dentro de Latinoamérica, salvo Chile, que tiene un impuesto a los libros, todos los demás tienen un IVA o IGB cero. Y, por ejemplo, el comercio con Chile, la posibilidad de tener libros en Chile o vender libros en Chile o incluso imprimir bajo demanda en Chile y venderlos allá con el IVA, la carga tributaria, hace que los libros igual sean un poco más caros. Entonces, Chile se convierte un poco menos competitivo que los demás países y no queremos, digamos, eso en un momento en que lo que necesitamos es justamente que los libros peruanos, los autores peruanos, la literatura peruana o en relación la creación intelectual peruana salga más hacia afuera, ¿no? Claro, o sea, nos estaríamos autoaislando también, ¿no?, dentro del circuito comercial internacional, y de hecho eso no solo va a afectar a la industria, sino también al intercambio de ideas, ¿no? O sea, un escritor peruano que logra tener presencia en Chile, en Colombia, en Argentina, es un escritor que genera un intercambio de ideas y a la inversa, ¿no? También se nos dificultaría la importación de libros, ¿no? Una de las cosas más bonitas, creo yo, que podemos observar en la Feria Internacional del Libro es que hay lanzamientos en Lima que están muy cerca de los lanzamientos que se han dado en otros países. Estamos muy al día en ese aspecto, en el aspecto del intercambio cultural. Ese aislamiento sería definitivamente un retroceso, en el caso peruano, con respecto a la región. La pregunta es, ¿cuánto importa el IVA o el IGB en la producción del libro o en el costo del libro? Más o menos su porcentaje, 18% en el Perú, 19% en Chile, 12% en Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe ser, si ya la exoneración ha durado 20 años, porque acuérdate, te comenté, la ley fue aprobada en mayo del 2003 y se reglamentó en octubre del 2004. Entonces, después de 20 años, la ley del libro no ha fomentado, no ha promocionado, no ha generado una industria editorial sólida, entonces, ¿qué pasó? Algo anda mal. O sea, ¿qué está cambiando en la ley actual? Es la misma ley. ¿Qué de nuevo tiene? ¿El deseo de un observatorio? En el capítulo 3 de nombre Participación Ciudadana, Gestión del Conocimiento y Asistencia Técnica, en el artículo 10 de título Creación del Observatorio del Ecosistema del Libro y de la Lectura, dice en su párrafo 10.1 lo siguiente. El Ministerio de Cultura crea, implementa y gestiona el Observatorio del Ecosistema del Libro y de la Lectura, con el objetivo de generar, recabar y contar con información estratégica, actualizada y de calidad sobre el estado y las transformaciones del ecosistema del libro y de la lectura, mejorando el diseño y la implementación de políticas, programas o estrategias desarrollados en el marco de la Política Nacional de la Lectura, el libro y las bibliotecas al 2030. Así como aquellos gestados tanto por agentes públicos como privados a favor de la promoción de la lectura y el acceso al libro. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Además, en el párrafo 10.2 dice, el Observatorio del Ecosistema del Libro y de la Lectura publica datos sobre dicho ecosistema, conforme a la regulación vigente en gobierno digital, con fines de investigación, diseño y evaluación de políticas públicas y promoción de la innovación. Me gustaría ver los primeros resultados del Observatorio del Libro y la Lectura. Yo que he trabajado datos durante años y que ha sido muy difícil conseguirlos. Cuando, por ejemplo, no sea aludiendo el secreto tributario, el secreto financiero, los editoriales no quieran que se publiquen sus datos de cuántos beneficios recibieron, a ver qué cosa va a hacer la ley. Porque se puede impugnar esa información. Hay secreto tributario. Pero la ley dice que la SUNAT debe publicar los beneficiarios de las exoneraciones. En la quinta disposición de las disposiciones generales complementarias finales, dice que la SUNAT publica anualmente lo siguiente: la relación de sujetos acogidos por cada beneficio tributario, identificándolos con su registro único de contribuyentes, RUC, y nombre o razón social, según corresponda. Los montos exonerados del IGB por cada beneficiario, los montos del reintegro del IGB por cada beneficiario, y los contribuyentes y montos beneficiarios con la exoneración del impuesto a la renta, a las regalías por derechos de autor según DECIL. Esta información la publica en los plazos previstos en la norma número 7 en romanos del título preliminar del texto único ordenado del Código Tributario en su sede digital. ¿Qué va a pasar cuando se llegue ese momento?
va a haber problemas. No lo sé, tú dime. Durante años, la CERLAL, que es una organización perteneciente a UNESCO, ha querido hacer estudios sobre el libro en el Perú y ninguno de los asociados a la Cámara quería llenar las encuestas. ¿Por qué? No quería. ¿Qué cosa hay detrás? No sé, pues, que secreto, ¿no? O sea, cada uno puede tener sus razones. Detrás yo no sé. Si nos fijamos en la página web del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO, qué largo es ese nombre, CERLALC, encontramos que Perú es parte de los países miembros desde el martes 27 de diciembre de 1994 y que sus organismos de enlace son el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Buscando un poquito más, encontramos que en el directorio de la sección Ecosistema del Libro son 6 las entidades respecto al Perú, entre las que aparece la Cámara Peruana del Libro, teniendo como contacto a Pedro Villa como director de contenidos y relaciones institucionales. Aguanta, eso no es parte de la Cámara. Pedro Villa es un especialista en el tema, viene trabajando el tema de la ley del libro desde ¿qué año, Pedro? En la Cámara 2015, pero antes ya estuvimos haciendo evaluación. Decía que yo estuve trabajando en algún momento en la Cámara desde 2015 viendo la ley, pero previamente sí empezó una evaluación de la ley anterior, ¿no? Años previos, 2013, 2012. Ok, no sabemos si actualmente el señor Pedro Villa continúa siendo parte de la Cámara Peruana del Libro. Si no lo es, le avisamos a CERLALC que tal vez debería actualizar su información. Este está huevo. Pero vayamos a ver qué publicó CERLALC respecto al Perú sobre la lectura, el libro y la editorial. Ahora sí viene lo chido. Entre todas sus publicaciones destaco 2. La primera data del año 2013 y se llama El mercado editorial en el Perú, 2008-2011, estudio de aproximación a la realidad de la industria del libro. Un estudio realizado por la Cámara Peruana del Libro. Cuando quisimos ver el documento, 404, página no encontrada. El segundo documento data del año 2013. Se llama Comportamiento lector y hábitos de lectura. Una comparación de resultados en algunos países de América Latina. Y ellos citan como una de sus fuentes de información al documento Hábitos de lectura y ciudadanía informada en la población peruana 2004, Biblioteca Nacional del Perú. Bueno, quizás con la última encuesta realizada en el año 2022 puedan recoger información más actualizada sobre nuestros hábitos de lectura. Oye, despacio, cerebrito. Pero el dato más reciente que hemos podido encontrar está en el informe publicado en el año 2020, llamado Políticas y Estrategias de Internacionalización Editorial en América Latina, y los casos estudiados son los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. ¿Y del Perú? Nada. Triste, pero bueno, hay que resignarnos para el siguiente partido que ya viene la próxima semana. La única data que hay es cuando se habla del número de títulos publicados por año de acuerdo con los registros de ISBN en el 2018, que fueron 7.111 títulos. Y según el pie de página, este dato lo proporcionó la Agencia Nacional de ISBN de cada país latinoamericano. Pero lo concreto es que yo me iba a Colombia y compraba todos los reportes de la CERLAL sobre Colombia, sobre el mercado del libro en Latinoamérica, y siempre Perú no aparecían sus datos. O eran los datos que la Cámara compartía. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Ok, entonces... Yo creo que, como lo he mencionado varias veces, no debemos seguir parchando la ley. Y había un proyecto de ley interesante que podía haberse discutido, pero como no había tiempo porque se vencían los beneficios, pero caramba, ¿por qué? O sea, la Cámara Peruana del Libro... ¡Ya basta, Freezer! La Cámara Peruana del Libro empezó a promover la moción de revisión y aprobación antes de la feria, en julio. La vez anterior, desde mayo, creo que fue antes, creo que fue desde marzo del 2020, hay que trabajar este proyecto. Gastamos un montón de dinero los asociados para promover el tema no solo de la renovación de los beneficios, sino de la construcción de una discusión para una nueva ley. Otra vez estamos en lo mismo. Y entonces en el 2026 vamos a estar en lo mismo de nuevo en 3 años, porque algunos beneficios vencen en 3 años. De nuevo vamos a estar, por favor, ¿pueden renovar? La propuesta contundente, o sea, si el gremio de verdad está interesado en que esta ley mejore, hay que pelear por una nueva ley, no por un parche. ¿Usted está diciendo entonces que, o puede inferir entonces que quienes hacen esta ley o esta propuesta de ley realmente no están interesados en el fomento de la lectura, sino simplemente en ampliar sus beneficios? Yo creo que se desprende, ¿no? ¿Acaso no lo viste venir? Todo está mal entonces. No es que todo esté mal, hay que aceptar lo que está bien, y creo que lo que está bien para comenzar
es que se logró promulgar antes del vencimiento. Lo segundo es que se pudo incorporar nuevamente los beneficios a los autores. Yo creo que los argumentos detrás de su aprobación no tienen nada que ver con la realidad. Porque dicen, con esa exoneración se promoverá la producción intelectual. Mentira, los productores y los investigadores siguen investigando. No porque les cobren 5% de impuesto a la renta van a dejar de investigar. O sea, no es por ahí la cosa, pero está bien que se incorporen. Y lo de los grupos de trabajo y el observatorio, artículo 9 y artículo 10 respectivamente. El tema del observatorio nuevamente es muy positivo y ojalá que sus primeros resultados, por más pequeñitos que sean buenos y que nos sirvan para tomar decisiones. Y el asunto de estos grupos de trabajo, bueno, hay que ver la primera reunión. Según la ley número 31893, Ley de Medidas Estratégicas y Disposiciones Tributarias para el Fortalecimiento y Posicionamiento del Libro y de la Lectura, celebrada su promulgación como Ley del Libro y de la... ¡Cállate, cállate, La reglamentación de la ley debe ser aprobada por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo refrendado por el ministro. Acá debería ser ministra o ministre. De Cultura y de Economía y Finanzas, en un plazo máximo de 180 días calendario, contados a partir de su entrada en vigor. O sea, para el 8 de abril del 2024 ya deberíamos tener el reglamento de la ley. ¡Qué buen servicio! No se cumple nunca la fecha de elaboración del reglamento de la ley. ¿Caíste? Lo que habría que ver es cómo se reglamenta el resto de cosas que se está comprometiendo esa ley. Cómo se organizan los grupos de trabajo, por ejemplo. ¿Qué elementos se van a considerar para el observatorio? ¿No? El observatorio va a ser público, debería estar en un portal, el portal va a estar administrado por, quiénes integran o quiénes participan, cómo se organizan las actividades, los fondos que se van a destinar para las investigaciones. O sea, creo que eso es lo que es importante que se vea. O sea, ha sido más que nada una cosa genérica, pero no ha sido específico, no ha detallado mucho. No suelen serlo las leyes, claro, para eso están los reglamentos, pero sí deberían enunciarse por lo menos las tareas básicas. Claro. Y por ahí creo que es lo que falta. A todo esto, perdón, me olvidé de presentarles a mi interlocutor. No soy activo, digamos, no soy un activista, sino que tengo un papel. Yo soy docente. A mí me preguntan, ¿cuál es tu opinión? Yo doy mi opinión. En la tribuna que sea, ¿no? Entonces, en algunos casos pegará y llegará, digamos, a la gente. Alguna gente comentará, otra gente no. Y no por gusto, tanto en la ley del 2003 como en la ley del 2020 pidieron mi opinión desde el Congreso. O sea, las personas que producen las leyes pidieron mi opinión en algún momento y yo opiné. Él es Dante Antonioli. Es editor con aproximadamente 30 años en el mundo editorial. Es profesor de la Escuela de Edición de Lima y se dedica también a la edición independiente y comercialización de libros. Me preguntaron, oye, ¿te podemos hacer consultas sobre la ley? Desde una de las bancadas, un asesor legal de una de las bancadas. Dije, sí, cuando quieran. Y el tiempo se pasó y no hubo ninguna consulta. Le dije, más bien pásame el borrador y yo te opino. Pues siempre lo que hacía, primero venía el borrador, hacía unos comentarios y luego conversábamos. Y así ha sido las dos leyes anteriores. En esta no he opinado, porque recién la conozco. Suponía más o menos por dónde iba, por los comentarios que se habían hecho. Pero, o sea, yo tengo experiencia en el sector, no soy un agente político, no soy un agente que hace políticas, sino que opino un poco sobre mi conocimiento. Pero a mí me parece muy serio que solo nos limitemos, y lo voy a decir tantas veces como, aunque no me lo pregunten, no es la ley del libro y el sector no es solo el IGB. Y eso todos deberíamos de tenerlo claro. Bienvenidos a La Neuma. Has flipado, ¿eh?